Hola y bienvenido otra vez al curso Exégesis y Hermenéutica. Estamos ahora entrando en la lección número 11. Bueno, para el día de hoy vamos a aprender cómo hacer análisis de palabra o estudios de palabra. En esta lección vamos a aprender cómo entender palabras del idioma original para que puedan servir en nuestro entendimiento de pasajes. Obviamente, para entender un pasaje de escritura, tenemos que entender también las palabras usadas dentro de este mismo pasaje. Entonces, para esta lección quiero darte un formato básico y unas sugerencias de cómo entender palabras individuales del texto bíblico. Voy a usar dos recursos para el formato básico de la clase. Uno es el mismo de Duval y Hayes, que hemos mencionado varias veces, de hermenéutica. La otra es el otro recurso es de Gordon Fee, en su libro Exégesis del Nuevo Testamento, otro libro muy bueno y interesante sobre el exégesis. Bueno, ¿cuál es el propósito de hacer análisis de palabra? Otra vez, lo obvio es que tenemos que entender qué significó un pasaje para que podamos entenderlo. Y el pasaje es basado en los bloques o ladrillos de palabras. Y por esa razón hay que entender también cuáles son los significados de las palabras individuales para entender y interpretar el pasaje en general. Bueno, como puedes ver en la diapositiva, tengo un propósito tal vez más desarrollado, podemos decir, y es para entender con la más precisión posible qué significó el término dentro del contexto en que fue escrito. Quiero ser claro en ese punto, hermanos, que nuestro propósito no es para buscar un significado, una definición muy rara o tal vez fresca para sorprender la iglesia. Eso no es el propósito de hacer estudios de palabras, sino nuestro trabajo es para hacer exégesis y análisis del texto y también de las palabras individuales para aclarar y explicar el significado. En otras palabras, queremos hacer lo más posible para entender lo que quiso decir el autor y lo que oyeron los oyentes originales y poder explicar eso a otros, en el caso que estamos enseñando o predicando. Encima de ese paso básico de entender y explicarlo, frecuentemente estudio de palabra nos ayuda también en ilustrar o iluminar un concepto usando las palabras originales de la Biblia. Bueno, y eso viene en varias maneras. Un ejemplo es que a veces el autor va a repetir una palabra en hebreo o griego y que no se ve eso en español porque los traductores tienen que cambiar la palabra que se usa simplemente para hacer sentido con el español. Y a veces lectores de la Biblia en español no notan que es el mismo término. Un ejemplo de eso se encuentra en el libro de Primero de Reyes, capítulo 18. Es la historia de Elías en el Monte Carmelo. Si tienes una Biblia, puedes ver ahí en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 22. Elías dice lo siguiente: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y esta palabra claudicaréis es el término pasaj en hebreo. Más adelante, en el mismo pasaje, versículo 26, dice, los sacerdotes de Baal andaban saltando en el proceso de agarrar la atención de su Dios. Y en español, obviamente, no se nota, pero ese verbo de claudicaréis y andaban saltando es el mismo verbo. Pero es imposible ver en español. Entonces, un trabajo que nos ayuda es ver cuando la palabra se repite en un texto sin ser rendido en español así. Entonces, eso va a ayudarnos a ver conexiones más fácilmente. También, por hacer análisis de palabra, también frecuentemente nos da información de cómo ilustrar el concepto más profundamente del término. Hay muchos ejemplos de eso, pero uno que es fácil es el verbo que se traduce pecar en español. En griego es hamartano.
Y en el griego clásico, los autores griegos usaban hamartano para decir la idea de errar al blanco. Cuando están ahí usando arco y flecha, y si ellos erraron el blanco, eso fue hamartano, fue pecar, entre comillas. Pero la ilustración de usar el arco y flecha nos puede ayudar a entender nuestra audiencia o nosotros mismos el concepto de qué es pecar. Es para errar el blanco, incumplir con lo que Dios quiere. Y ese tipo de cosas podemos hacer con muchas otras palabras, usando los términos originales. Eso simplemente es para mostrar lo que podría hacer con este proceso de análisis de palabra. ¿Ok? Bueno, de mi punto de vista, yo creo que esa parte es bastante divertido porque puedes aprender muchas cosas muy interesantes usando los idiomas originales. Bueno, con eso vamos a ver el panorama de los pasos necesarios para un análisis de palabra. Vamos a ver que hay 4. El primer paso es escoger cuidadosamente las palabras. ¿Okay? Entonces, simplemente no hay tiempo para estudiar todas las palabras y hay que seleccionar cuidadosamente la palabra o palabras necesarias para entender y explicar o poder explicar el pasaje. Paso número 2 es determinar qué podría significar la palabra. Y en este paso vamos a hablar más en detalle sobre el campo de significados. Cada palabra tiene una mirada de significados, aún en español. Y hay que ver cuáles son las posibilidades antes de seleccionar la posibilidad correcta, lo cual sería paso número 3. Después de ver qué podría significar en paso 2, hay que determinar qué significa dentro del contexto específico en paso número 3. Después de llegar a ciertas conclusiones, queremos resumir nuestro estudio por consultar a los expertos. Queremos ver en recursos y libros cuáles que dicen otros que han estudiado el mismo término. Entonces, eso sería el proceso básico y el panorama de lo que vamos a hacer en esta clase. Bueno, vamos a empezar con el paso número 1. Escoger cuidadosamente las palabras. Otra vez, repitiendo, la realidad es que no puedes estudiar todas las palabras dentro de un pasaje, simplemente por falta de tiempo. Entonces, hay que decidir cuáles palabras dentro de un texto son cruciales para interpretar el pasaje. ¿Cuál es una palabra clave? Es decir, determinada por el contexto. Entonces, si hay que limitar el tiempo invertido en el estudio o el análisis de palabra, hay que seleccionar cuidadosamente. Entonces, este primer paso es sumamente importante. Entonces, déjame darte unas sugerencias de cómo seleccionar la palabra individual. Uno es si el significado del pasaje depende de ella. Ok, si vas a quitar esa palabrita del pasaje, pierde todo sentido, todo el pasaje. Entonces, eso sería una palabra clave. Otro es una palabra repetida. Si ves el mismo término repetido varias veces, probablemente es una palabra clave. He mencionado, creo que 2 Corintios, capítulo 1, la idea de animar o edificar o consolar es repetido. Obviamente esa palabra es importante. O si estás leyendo en 1 Corintios 14 sobre edificar, eso es una palabra repetida varias veces en ese pasaje. Si yo veo el mismo término repetido, debo también incluir eso en mi estudio. También una palabra con mucho, lo que yo digo, bagaje teológico. Términos grandes como que tienen un significado profundo en el estudio total de la Biblia. Debo tener una idea clara de ese significado. Un par de ejemplos sería el término sarx en griego, que se traduce carne o la naturaleza pecaminosa de acuerdo con NBI. Y eso depende cómo entendemos. Esta palabra es como entendemos conceptos teológicos también. Hay que ver si es una palabra usada en otros pasajes y que tal vez es algo que es crucial teológicamente hablando.
También si es una palabra que es ambiguo o tal vez oscuro. Un ejemplo rápidamente de eso es en 1 Corintios 7, 25 al 38, habla de los vírgenes, si uno debe casarse o no casarse, y no es claro si eso se refiere a comprometidas, novias o hijas aún. Simplemente utiliza el término virgen, en sus vírgenes. Bueno, hay que hacer un poco de investigación más profunda para tener mejor la idea que Pablo está tratando de decir. Otro que podrías investigar más profundamente es la idea de diaconisa o diáconos o sierva en Romanos capítulo 16, versículo 1, cuando se habla de Febe. Bueno, vas a ver que hay que profundizar más profundamente ciertas palabras simplemente porque son ambiguas o tal vez que algo es oscura en el sentido. Vale la pena para investigar más profundamente. Y finalmente, cuando encuentres ciertas figuras retóricas, es importante entender bien la palabra que se usa. Yo soy la puerta, dice Jesús, en Juan capítulo 10. Y podemos hacer muchos otros, pero si es una figura retórica, tal vez vale la pena para investigar más profundamente. Ok, muy bien. Bueno, con eso vamos a comenzar parte del taller en cierta manera. Queremos ver en este pasaje en Juan capítulo 3 que Jesús está hablando con Nicodemo. Y quiero que tú leas, por favor, el pasaje y trata de determinar cuál palabra o palabras son importantes, cuáles palabras son claves para entender. Cuando tienes unas ideas, por favor, continúa en el video siguiente.